La gente del pueblo siempre decía que los destinos más inesperados llegaban en silencio, sin avisar, sin hacer ruido. Pero para Sofía, una joven humilde que vivía al borde del camino principal, esos dichos nunca habían tenido sentido. Su vida era simple, predecible, marcada por la rutina de amasar pan al amanecer y cuidar a su madre enferma al caer la tarde. Jamás imaginó que un solo encuentro sería capaz de romper esa monotonía y sacudir los cimientos de su existencia. Aquel día, sin embargo, el viento soplaba con un tono diferente, como si el mundo estuviera preparando algo. Y aunque Sofía no lo sabía, el destino ya caminaba hacia ella, disfrazado de misterio. Los primeros rayos del sol apenas despuntaban cuando Sofía salió a vender pan como siempre. Sus pasos eran ligeros y tranquilos, pero había una sensación extraña en el ambiente, como si los árboles susurraran advertencias que nadie más podía escuchar. El pueblo se veía igual que siempre, casas pequeñas, techos de tejas viejas, gallinas cruzando la calle sin prisa. Pero en su pecho había una inquietud que no podía explicar. Era como si algo invisible se acercara lentamente, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Sofía respiró hondo, deseando que fuera solo una ilusión. No lo era. A lo lejos, en el camino polvoriento, una figura apareció caminando bajo la luz suave del amanecer. Primero fue una sombra, luego una silueta, después un hombre con una mochila desgastada. Y a su lado, un niño pequeño aferrado a su mano. No eran del pueblo. No pertenecían a ese lugar. Habían llegado sin carreta, sin caballo, sin equipaje, como si hubieran surgido de la nada. Sofía se detuvo, observándolos con un interés involuntario. Había algo extraño en ellos, algo que no lograba descifrar. Pero lo que más llamó su atención fue la mirada del niño, triste, cansada, como si cargara un peso demasiado grande para su corta edad. Mientras los observaba, Sofía sintió una punzada en el pecho. No sabía si era compasión, curiosidad o un presentimiento oscuro. Lo cierto es que no pudo apartar la vista del dúo desconocido. El hombre tenía una postura firme, pero su ropa sucia y su barba crecida contrastaban con algo en su presencia, algo que no combinaba con la imagen de un vagabundo. Era como si escondiera un secreto inmenso bajo cada paso. Sofía intentó convencerse de que no debía involucrarse. Pero cuando el niño tropezó y el hombre lo alzó con ternura, algo dentro de ella cambió para siempre. Sofía continuó caminando hacia el pueblo, intentando ignorar la sensación que la perseguía. Pero a cada paso, una pregunta insistente se repetía en su mente: ¿quiénes eran? No solían aparecer visitantes en esa región, mucho menos a pie y con un niño tan pequeño. El corazón de Sofía latía más rápido de lo normal. Quizás era solo su imaginación, pero sentía que aquellos dos no eran simples viajeros. Que había una historia oculta detrás de su llegada. Una historia peligrosa. Una historia que, sin quererlo, estaba a punto de entrelazarse con la suya. Cuando pasó frente a ellos, el niño levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Sofía. Fue un instante breve, silencioso, pero suficiente para que ella sintiera que aquel pequeño estaba pidiendo ayuda sin decir una palabra. El hombre, por su parte, le dedicó una sonrisa ligera, casi educada, demasiado elegante para su apariencia desaliñada. Ese gesto la descolocó. ¿Quién sonreía así después de caminar kilómetros con un niño asustado? Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también una extraña necesidad de acercarse. Algo en su interior, algo que no entendía, la empujaba hacia ellos. Al final, Sofía decidió seguir su camino. No sabía que ese acto simple, mirar, detenerse, respirar, sería el primer paso hacia un destino que jamás habría imaginado. No sabía que aquel desconocido no solo ocultaba su identidad, sino también una verdad capaz de sacudir su mundo entero. Y menos aún sabía que, al abrir su puerta ese día, cambiaría para siempre su vida, su corazón y tal vez también su futuro. Porque hay encuentros que parecen casuales, pero no lo son. Porque hay secretos que nacen disfrazados.
Y porque, a veces, el amor llega en la forma menos esperada, un hombre cansado, un niño triste y un plan oculto que estaba a punto de revelarse. La mañana comenzó con un silencio extraño, como si el viento mismo hubiera decidido observarla desde lejos. Sofía, acostumbrada a la rutina de su pequeño pueblo, se levantó antes del amanecer para preparar el pan que vendería en la plaza. Sus manos, agrietadas pero firmes, trabajaban con una calma que solo la pobreza enseña. Nada en ese día parecía distinto, pero una sensación inquietante recorría su pecho. El cielo estaba cubierto por nubes grises que anunciaban un cambio, aunque ella no sabía cuál. Hasta ese momento, su mundo era pequeño, sencillo y sin sorpresas. No imaginaba que, antes del mediodía, su vida recibiría un giro que jamás habría podido escribir ni en sus sueños más atrevidos. Mientras el horno calentaba, Sofía organizaba las bolsas de tela que usaría para entregar el pan a los vecinos. Pensaba en su madre enferma, en los medicamentos que apenas podía pagar y en las cuentas que parecían multiplicarse solas encima de la mesa. Era una joven humilde, pero con una dignidad que incluso la miseria respetaba. Caminó hacia la ventana para verificar el clima y vio el camino de tierra vacío, como siempre a esa hora. Era un día común, un día más. Al menos eso creía. Respiró hondo, intentando espantar el peso en su pecho, sin saber que el destino ya estaba caminando hacia ella, paso a paso. Con el primer lote de pan listo, Sofía salió de la casa con su canasta apoyada en el antebrazo. Su vestido, sencillo y gastado, se movía con la brisa fría de la mañana. Saludó a los vecinos con la alegría discreta que la caracterizaba, aunque por dentro cargara preocupaciones que prefería ocultar. El pueblo estaba tranquilo, envuelto en ese ambiente de calma que precede a los cambios importantes. Los pájaros cantaban, pero había algo extraño en el aire, algo que la hizo mirar 2 veces hacia el camino principal. A lo lejos, vio la silueta de un hombre con un niño, avanzando lentamente. No reconoció sus rostros, pero una intuición le rozó el alma. A medida que se acercaban, Sofía notó que parecían cansados, como si hubieran recorrido un largo viaje a pie. El niño caminaba aferrado a la mano del hombre, con una expresión que mezclaba temor y timidez. El adulto tenía una presencia serena, casi elegante, pero su ropa sucia y su barba crecida no coincidían con esa impresión. Cuando finalmente pasaron frente a ella, el niño bajó la mirada, pero el hombre levantó la suya por un instante, y Sofía sintió un escalofrío involuntario. Había algo en sus ojos, no sabía qué, pero era distinto a lo que estaba acostumbrada a ver en la gente del pueblo. Un secreto, quizás. Una historia. Sofía continuó su camino, pero su mente insistía en regresar a la imagen de aquel par de desconocidos. Algo en ellos le había despertado una mezcla de compasión y curiosidad. Se preguntó de dónde venían, por qué estaban allí y por qué nadie más en el pueblo parecía haber sido avisado de su llegada. El niño tenía un aspecto frágil, flaco, con una mirada apagada que le rompió el corazón. Pensó en su propia infancia, en las veces que deseó que alguien la ayudara sin que tuviera que pedirlo. Ese recuerdo la empujó a seguir sus pasos, al menos para asegurarse de que estuvieran bien. Así comenzó a caminar detrás de ellos, manteniendo una distancia prudente. Cuando los encontró, estaban sentados bajo un árbol al borde del camino. El niño parecía con hambre. El hombre revisaba una pequeña mochila casi vacía. Sofía sintió una punzada de tristeza al verlos así, desprotegidos y sin rumbo. Su alma noble reaccionó antes que su razón. Se acercó con una sonrisa tímida y les ofreció pan recién hecho, aún tibio. El niño levantó los ojos, sorprendido, como si no recordara cómo se veía la bondad. El hombre agradeció en silencio, con una mirada profunda que hizo que Sofía sintiera que había hecho lo correcto, aunque esa decisión fuera a cambiar su vida para siempre. El hombre se presentó como Lucas, un nombre común, pero pronunciado con una voz que no combinaba con su apariencia humilde. Tenía un acento suave, casi educado, muy diferente al de la gente de la zona.
Dijo que buscaban un lugar donde quedarse por un tiempo, que habían perdido su hogar y estaban comenzando de cero. Pero Sofía notó que evitaba ciertos detalles, como si caminara sobre una historia llena de sombras y omisiones. Aún así, ella no lo cuestionó. Aprendió desde pequeña a no presionar a quien carga tristezas. Pero una inquietud se instaló en su pecho. ¿Qué escondía ese hombre detrás de sus palabras medidas? El niño, llamado Mateo, era reservado, pero bastaron unos minutos para que bajara la guardia frente a la amabilidad de Sofía. Ella le ofreció un trozo más de pan y él sonrió por primera vez. Una sonrisa chiquita, tímida, pero sincera. Esa imagen le tocó el corazón. Tal vez porque siempre había deseado tener un hijo algún día, aunque su realidad económica hiciera ese sueño parecer lejano. Sin darse cuenta, Sofía comenzó a sentirse responsable por ellos, como si el destino los hubiera puesto en su camino por alguna razón misteriosa. No era común que desconocidos aparecieran en aquel pueblo aislado. Mucho menos un hombre con un niño. Luego de compartir un rato con ellos, Sofía tomó una decisión impulsiva, guiada más por su corazón que por la prudencia. Les ofreció su casa para descansar un poco, aunque fuera solo para recuperar fuerzas antes de seguir viaje. Lucas dudó, como si no esperara tal generosidad. Sus ojos se suavizaron, como si recordara algo doloroso. Finalmente aceptó, no sin antes prometer que no serían una carga. Sofía negó con la cabeza, no necesitaba promesas. Solo quería ayudarlos. Algo dentro de ella le susurraba que debía hacerlo, como si una fuerza invisible la empujara a abrir esa puerta. Mientras caminaban juntos hacia la casa, Sofía sintió que cada paso la llevaba hacia un futuro que no podía ver, pero que ya estaba escrito de alguna manera. Miró de reojo al hombre que había confiado en ella tan rápidamente. Su postura, su manera de observar el entorno, su silencio cuidadoso, nada en él parecía coincidir con la imagen de un pobre vagabundo. Y sin embargo, ahí estaba, fingiendo ser uno. ¿Pero por qué? ¿Qué lo obligaba a esconderse así? Sofía sabía que los hombres con secretos solían traer problemas, pero algo en Lucas, algo imposible de describir, le hacía sentir que debía darle una oportunidad. Cuando llegaron a su casa, una humilde construcción de madera, Lucas observó cada detalle como quien evalúa un lugar con ojos expertos. Sofía lo notó, aunque no dijo nada. Lo invitó a entrar y les ofreció agua fresca. Mateo corrió hacia el rincón donde ella guardaba juguetes viejos de su infancia, encontrados años atrás en un baúl. El niño los miraba como si fueran tesoros. Sofía sintió un nudo en la garganta. Verlo tan feliz la conmovía profundamente. Lucas la observaba en silencio, con una expresión extraña, como si la joven le recordara algo, o alguien, muy importante en su vida. La tarde avanzó, y el ambiente dentro de la casa se volvió cálido y tranquilo. Pero nada de eso ocultaba el hecho de que Lucas era un misterio. A cada respuesta suya le faltaban piezas. A cada gesto amable lo acompañaba un silencio sospechoso. Sofía se debatía entre la desconfianza y la compasión. Hasta que, sin que ella lo notara, Lucas sacó de su bolsillo un teléfono caro, moderno, algo que no tenía sentido para alguien que decía haber perdido todo. Lo miró unos segundos, pensativo, antes de esconderlo de nuevo. Y en ese instante, quedó claro que no era quien decía ser. Esa noche, al cerrar la puerta detrás de los dos desconocidos que había dejado entrar, Sofía sintió que su vida estaba cambiando sin vuelta atrás. No sabía que Lucas era, en realidad, un millonario disfrazado, huyendo de una situación peligrosa que podía ponerlos a todos en riesgo. Tampoco sabía que había un plan oculto detrás de su llegada. Pero algo era seguro, el destino había decidido unir sus caminos. Y nada volvería a ser igual. La noche cayó sobre el pequeño pueblo como un manto espeso, silencioso, casi expectante. Sofía preparó una sopa sencilla para sus invitados, observando cómo Mateo jugaba en el piso con los bloques de madera. El niño parecía distinto, más relajado, menos asustado que por la mañana.
Lucas, en cambio, conservaba una tensión discreta en los hombros, como si en cualquier momento esperara un golpe del destino. Sofía lo notó desde el umbral de la cocina. Había algo en el que no encajaba con la historia que había contado. Su postura, su manera de analizar cada rincón de la casa, su silencio cargado, todo sugería que no era un hombre común. Cuando se sentaron a cenar, Lucas se mostró amable, educado, casi refinado. Sus modales contrastaban con su apariencia desgastada, como si hubiera sido entrenado para moverse en lugares donde la etiqueta era ley. Sofía lo observó con discreción, intentando unir las piezas de un rompecabezas que no entendía. Él hablaba poco, pero cada palabra parecía medida con precisión quirúrgica. Había algo dolorosamente elegante en su voz. Algo que no podía fingirse fácilmente. El niño lo miraba con admiración, como si dependiera completamente de él para seguir respirando. Aquello enterneció a Sofía, pero también aumentó sus sospechas. Después de cenar, Sofía guardó los platos mientras Lucas ayudaba a Mateo a acostarse en el colchón improvisado que ella había preparado en el cuarto pequeño. Desde la puerta entreabierta, Sofía los observó sin ser vista. Lucas acariciaba el cabello del niño con una ternura que no parecía actuada. Susurraba palabras que ella no alcanzaba a oír, pero el tono era cálido, protector, casi desesperado. Era el gesto de un hombre que lo había perdido todo, o de alguien que intentaba evitar perder aún más. Por primera vez, Sofía sintió una punzada de temor. ¿Qué historia oculta cargaba ese padre? Esa noche, cuando el niño ya dormía, Lucas se quedó sentado en la sala con las manos entrelazadas, mirando el suelo como si buscara respuestas en la madera. Sofía, desde la cocina, lo observó con cautela. La luz tenue del quinqué iluminaba su rostro cansado, revelando rasgos finos y una tristeza profunda. Él rompió el silencio con una frase suave, agradeciéndole por lo que había hecho por ellos. Sofía sonrió, aunque por dentro seguía inquieta. Tenía la sensación de que, si él decidiera contarle la verdad, esa verdad sería demasiado grande para su mundo sencillo. Pero Lucas guardó silencio. Y ese silencio pesó más que cualquier confesión. Cuando Sofía fue a preparar su cama, escuchó un sonido extraño detrás de la puerta. Un sonido metálico, breve, como el clic de un teléfono caro siendo desbloqueado. Se detuvo en seco. Lucas creía que ella ya dormía. Con pasos sigilosos, se acercó al pasillo y vio una luz tenue que escapaba por la rendija del cuarto donde él descansaba. Sofía contuvo la respiración. Lucas hablaba en voz baja con alguien, usando un tono tenso, urgente, completamente diferente al que había usado con ella. Mencionó nombres que Sofía no reconoció. Mencionó un plazo. Y mencionó peligro. Aquello le heló la sangre. Asustada, Sofía retrocedió antes de que él pudiera darse cuenta de su presencia. Su corazón latía descontrolado. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué clase de asunto tan importante obligaba a alguien a esconder su identidad en un pueblo remoto? Trató de calmarse, pero las palabras que había escuchado resonaban en su mente como un presagio oscuro. No podía echarlo a la calle con su hijo, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de estar metiéndose en un problema más grande de lo que jamás había enfrentado. Esa noche durmió inquieta, despertándose varias veces ante el menor sonido. Al amanecer, Sofía se levantó temprano para preparar el desayuno. Lucas apareció poco después, con el niño de la mano, y le agradeció nuevamente su hospitalidad. Parecía más relajado, lo que solo aumentó las sospechas de Sofía, porque sabía que había estado hablando con alguien en secreto. ¿Por qué actuaba como si nada hubiera pasado? Lucas intentaba proyectar calma, pero detrás de sus ojos había una tormenta silenciosa. La joven decidió observarlo con más atención, aunque mantuvo la amabilidad. No quería asustar a Mateo ni provocar una situación incómoda. Pero algo estaba claro, aquel hombre huía de algo real. Mientras desayunaban, Lucas le pidió a Sofía que le explicara un poco sobre el pueblo, sus costumbres y la gente que vivía allí.
Sus preguntas eran demasiado específicas, como si necesitara entender el terreno. No era la curiosidad de un viajero, era la estrategia de alguien que busca puntos ciegos. Sofía respondió con naturalidad, pero anotó cada detalle en su mente. Lucas parecía estudiar cada palabra que ella decía, como si analizara posibles riesgos. El niño, ajeno a todo, comía felizmente, disfrutando de la seguridad que la presencia de Sofía le otorgaba. Esa escena cálida contrastaba con la tensión invisible entre los adultos. Cuando Lucas ofreció lavar los platos después del desayuno, Sofía aceptó, aunque se quedó en la cocina para observarlo disimuladamente. Él se movía con una destreza que no coincidía con la vida dura que decía llevar. No sabía cómo explicarlo, pero sus gestos eran elegantes, fluidos, propios de alguien que jamás había tenido que trabajar con las manos para sobrevivir. Sofía lo vio tomar un vaso con cuidado, como si estuviera acostumbrado a objetos caros, delicados. Y en ese momento, algo se quebró dentro de ella, la certeza de que había sido engañada desde el primer instante. Lucas notó su mirada y sonrió, intentando suavizar la tensión. Pero Sofía no pudo evitar hacer la pregunta que llevaba horas construyéndose en su mente: ¿qué estás escondiendo? Lucas se congeló. La sonrisa desapareció lentamente, como una pintura borrada por la lluvia. Durante unos segundos, el silencio entre ambos fue tan espeso que parecía llenar la habitación. Él desvió la mirada, incapaz de sostener la honestidad que ella pedía. Sofía sintió un nudo en el estómago. No quería arrepentirse de haberlos ayudado, pero necesitaba saber la verdad. Y esa verdad estaba más cerca de salir a la luz de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Finalmente, Lucas dijo que no era seguro hablar, que necesitaba tiempo, que todo era más complicado de lo que parecía. Sofía entendió que no obtendría respuestas por el momento. Aún así, algo en su mirada le transmitió que no estaba mintiendo al decir que había peligro. ¿Pero peligro para quién? ¿Para él? ¿Para su hijo? ¿Para todos en la casa? Esa incertidumbre se convirtió en una sombra que la acompañó el resto de la mañana. Sofía, aún con miedo, decidió seguir confiando en su intuición. Había algo en Lucas que no era maldad, sino desesperación. Al salir de la casa ese día, vio nuevamente el camino por donde habían llegado. Un escalofrío la recorrió. Jamás imaginó que recibir a un desconocido sería el inicio de un torbellino que pondría a prueba su corazón, su valentía y su destino. Y mientras observaba al hombre y a su hijo dentro de su hogar, Sofía sintió que estaba cuidando de alguien importante, alguien que llevaba una vida oculta, peligrosa y demasiado grande para un pueblo tan pequeño como el suyo. Las horas siguientes transcurrieron con una calma inquietante. Sofía intentó concentrarse en sus labores, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Lucas hablando en secreto durante la noche. No sabía qué palabras había pronunciado, pero el tono, la urgencia, la tensión, todo indicaba que no era un simple viajero perdido. Mateo jugaba en el patio, riendo mientras perseguía una gallina que se escapaba entre las plantas. Esa risa infantil daba cierta paz al ambiente, pero al mismo tiempo hacía más evidente que aquel niño no merecía cargar con ningún peligro. Sofía lo observaba desde la puerta, preguntándose qué clase de vida habían dejado atrás. Lucas pasó gran parte de la mañana sentado en silencio, como si estuviera calculando pasos que todavía no existían. Su mirada se perdía en el horizonte, estudiando el pueblo, los caminos y las posibilidades de fuga. Sofía lo veía desde la cocina, tratando de descifrar ese gesto constante de vigilancia. Era el comportamiento de alguien que ha vivido demasiado tiempo con miedo. Al mismo tiempo, había una nobleza en su postura que no coincidía con la idea de un fugitivo común. Tal vez huía de algo injusto, no de un crimen. Esa posibilidad comenzó a ganar espacio en el pecho de Sofía, aunque todavía no confiara del todo en él. Al mediodía, mientras Sofía cortaba verduras, Lucas se acercó para ofrecer ayuda. Ella lo aceptó, pero mantuvo cierta distancia emocional. Lucas parecía notarlo, porque cada gesto suyo era más cuidadoso que el anterior.
En un momento, un destello metálico llamó la atención de Sofía. Era el reloj de Lucas, elegante, caro, imposible de poseer para alguien que decía haberlo perdido todo. Cuando ella lo miró directamente, Lucas cubrió el reloj con la manga, pero ya era demasiado tarde. Sofía sintió una mezcla de ira y decepción. No por el objeto en sí, sino porque confirmaba que él seguía mintiendo. Buscando escapar del silencio tenso, Sofía salió al patio y comenzó a regar el pequeño huerto que tenía junto a la ventana. Lucas la siguió unos minutos después, tal vez intentando aclarar la situación, pero sin saber cómo. El sonido del agua cayendo sobre la tierra húmeda era lo único que llenaba el espacio entre ellos. Sofía no lo miraba, su orgullo herido le impedía ser tan abierta como antes. Lucas finalmente habló, diciendo que había cosas que no podía contar todavía, que necesitaba confianza. Sofía apretó la regadera entre las manos. ¿Confianza? Él era el primero en negarla con sus secretos. En ese momento, Mateo salió corriendo hacia ellos, sosteniendo un cuaderno viejo que había encontrado en su mochila. Lo abrió y mostró una serie de dibujos hechos con lápices de colores, casas enormes, autos brillantes, jardines inmensos y un niño vestido con ropa elegante. Sofía sintió que su corazón se detenía por un instante. Esas imágenes no correspondían a una vida humilde. Mateo, inocente, describió los lugares que solía visitar antes de que todo cambiara. Lucas se tensó de inmediato y le pidió que guardara el cuaderno. Pero ya era tarde, la verdad comenzaba a revelarse sin permiso. La tarde avanzó entre silencios incómodos y preguntas no formuladas. Sofía intentaba actuar con normalidad, pero cada gesto de Lucas la confundía más. Él ayudaba en todo, reparó una ventana floja, organizó la leña, limpió el patio. Parecía querer demostrar que no tenía malas intenciones. Sin embargo, cuanto más amable era, más evidente se volvía su origen privilegiado. Ningún vagabundo sabía trabajar con tal precisión. Ningún hombre sin recursos llevaba un reloj de lujo. Y ningún padre desesperado tenía un cuaderno lleno de recuerdos de mansiones. Sofía sentía que estaba viviendo una mentira cuidadosamente tejida. Al caer la tarde, Sofía decidió enfrentar la situación de forma más directa. Lo invitó a caminar por un sendero cercano, lejos de oídos curiosos. Lucas aceptó, sabiendo que el momento era inevitable. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados mientras avanzaban en silencio. Finalmente, Sofía habló. Le recordó que había confiado en él y en Mateo sin pedir nada a cambio. Que los había defendido de las miradas sospechosas del pueblo. Y, aún así, él seguía ocultando quién era. Sus palabras salieron firmes, dolidas, pero reales. Lucas las escuchó sin interrumpir, con la cabeza inclinada, como un hombre que enfrenta su propia culpa. Después de un largo silencio, Lucas confesó una parte de la verdad. No toda, pero sí lo suficiente para cambiarlo todo. Admitió que no era pobre, que tenía una vida completamente diferente antes de llegar al pueblo. No especificó su origen, pero sus palabras dejaban claro que había sido alguien con poder, recursos y una vida acomodada. Dijo que estaba huyendo de personas que querían aprovecharse de su fortuna tras una traición interna en su empresa. Que él y Mateo ya no estaban seguros en ningún lugar público. Sofía lo escuchó con el corazón acelerado. Aquello superaba cualquier historia que hubiera imaginado. A pesar de sus dudas, Sofía no pudo evitar sentir compasión por la situación. Nadie merece vivir con miedo constante, mucho menos un niño. Sin embargo, saber que Lucas era un millonario disfrazado la dejó sin palabras. ¿Por qué había ido a parar justamente a su casa? ¿Por qué un hombre con tanto habría buscado refugio en la vida humilde de una joven que casi no tenía nada? Lucas explicó que el pueblo, pequeño y aislado, era el lugar perfecto para desaparecer sin dejar rastro. Que había elegido ese destino al azar, o al menos eso creía al principio. Cuando regresaron a la casa, Sofía todavía procesaba lo que había escuchado.
Su mente se movía entre el miedo y la incredulidad. Lucas parecía exhausto, como si revelar aquella verdad parcial lo hubiera desgastado más que cualquier fuga. Mateo los recibió con una sonrisa, sin saber que el mundo que conocía acababa de cambiar de forma invisible. Sofía lo abrazó con fuerza, sintiendo que ese niño no tenía la culpa de nada. Pero dentro de ella comenzaba a crecer una sombra. Si Lucas decía la verdad, entonces el peligro tarde o temprano llegaría hasta su puerta. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa, Sofía comprendió algo que la hizo temblar. La verdad que Lucas había revelado era solo una parte mínima de una historia mucho más oscura. Había un plan detrás de su llegada, uno que ella todavía no podía ver. Y aunque quería protegerlos, también sabía que abrir la puerta a un desconocido había traído más consecuencias de las que su corazón humilde estaba preparado para enfrentar. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una sensación pesada, como si la casa hubiera cambiado de tamaño durante la noche. Nada en el ambiente era distinto, y sin embargo todo lo era. El aire estaba más tenso, más espeso, como si la verdad revelada por Lucas hubiera dejado una grieta invisible en las paredes. Mientras preparaba café, no podía dejar de pensar en las palabras que él pronunció la tarde anterior. Un millonario disfrazado. Un hombre perseguido. Un plan oculto. Sofía sentía que su mundo humilde acababa de mezclarse con algo enorme, peligroso y fuera de su control. Pero lo peor era que, por primera vez, no sabía si debía confiar en su propio corazón. Lucas despertó poco después, con el rostro cansado y ojeras profundas que revelaban una noche sin descanso. Intentó actuar con normalidad, pero Sofía notó que él también estaba diferente. Se movía con más cautela, como si su confesión lo hubiera dejado vulnerable. Ella lo saludó con suavidad, aunque la desconfianza seguía ahí, como una línea divisoria entre ellos. Mateo apareció corriendo, abrazando a Sofía antes incluso de mirar a su padre. Esa espontaneidad infantil desarmó cualquier tensión por unos segundos. Pero la sombra no desapareció. Ambos adultos sabían que la verdad recién comenzaba a asomarse. Mientras desayunaban, un ruido inesperado en el camino hizo que Lucas se pusiera de pie de inmediato. Sus manos se tensaron, sus ojos buscaron ventanas y puertas como si esperara un ataque. Sofía lo observó, sorprendida por la brusquedad de su reacción. Al final, solo era un carro viejo del vecino pasando hacia la granja. Pero el susto había revelado algo importante. Lucas vivía en alerta constante, como un hombre que sabe que lo están buscando. Sofía tragó saliva. Nunca antes había visto a alguien temer tanto un simple sonido. La pregunta que no se atrevía a hacer era la más importante: ¿quién exactamente lo perseguía? Cuando la comida terminó, Lucas le pidió a Sofía hablar a solas afuera. Ella dudó, pero aceptó. Caminaron hasta la sombra del árbol grande junto al corral. Lucas permaneció en silencio unos segundos, buscando las palabras correctas. Luego le confesó que su situación era peor de lo que había admitido. No solo huía de una traición. No solo era un millonario que había perdido el control de su empresa. En realidad, había descubierto un fraude millonario dentro de su propio círculo de socios, un fraude que él se negó a encubrir. Y desde ese momento, comenzaron las amenazas, los intentos de intimidación, hasta que finalmente tuvo que desaparecer. Sofía escuchó con el corazón acelerado. Esa historia era demasiado grande para alguien como ella, acostumbrada a problemas simples y cotidianos. Lucas continuó, explicando que tenía pruebas en su teléfono, documentos e información que podían destruir a las personas poderosas que estaban detrás del fraude. Personas dispuestas a todo para silenciarlo. Por eso había elegido un lugar remoto, donde nadie pensara en buscarlo. Por eso su apariencia había cambiado. Por eso había decidido ser un desconocido. Pero nada de eso explicaba por qué había aceptado la ayuda de Sofía. O por qué se había quedado. Ella lo miró con una mezcla de miedo y dolor. Era injusto haber llevado peligro hasta su casa sin advertirla.
Pero Lucas, con la voz más suave que había usado hasta entonces, le dijo que había confiado en ella desde el primer instante. Que su bondad había sido inesperada y que él jamás quiso involucrarla. Sin embargo, el destino los había unido antes de que él pudiera evitarlo. Sofía sintió que sus defensas internas comenzaban a romperse. Era difícil no creerle cuando hablaba con esa mezcla de sinceridad y culpa. Pero aún así, algo dentro de ella le exigía proteger su corazón. El viento sopló entre ellos, moviendo las hojas del árbol como si escucharan la conversación. Sofía bajó la mirada, procesando cada palabra. Lucas dio un paso más cerca, manteniendo las manos a los costados para no intimidarla. Dijo que si quería que se fueran, lo haría de inmediato. Que agradecía todo lo que Sofía había hecho por Mateo, más de lo que cualquiera había hecho en meses. Sus ojos, cansados y sinceros, dejaban ver una vulnerabilidad que ella jamás imaginó en un hombre supuestamente poderoso. Era extraño, pero en ese instante Lucas no parecía un millonario fugitivo. Parecía un hombre roto. Sofía respiró hondo y le dijo que no permitiría que un niño inocente volviera a dormir en la calle. Pero también dejó claro que no toleraría más mentiras. Lucas asintió, aceptando la condición sin vacilar. Parecía aliviado, como si ese simple gesto le devolviera algo de humanidad que había perdido en su huida. Agradeció con una voz apenas audible. Sofía sintió que un peso salía de su pecho. Quizás, solo quizás, él no era una amenaza, sino alguien que necesitaba un último refugio para recomponer su vida. Pero aún así, no podía ignorar lo que él representaba, un imán para el peligro. De regreso a la casa, Sofía notó algo que la dejó inquieta. Una camioneta negra había pasado lentamente por el camino principal del pueblo. No era común ver vehículos así en esa región. Demasiado nueva. Demasiado silenciosa. Demasiado fuera de lugar. Lucas la vio también, y su rostro perdió todo color. No dijeron nada, pero ambos entendieron la misma cosa al mismo tiempo: alguien estaba buscando a alguien. Y ese alguien tal vez ya estaba demasiado cerca. Sofía sintió que el estómago se le encogía. El peligro que Lucas había mencionado no era imaginario. Era real. Y ahora estaba rondando su casa. El resto del día se volvió un torbellino de nervios. Sofía intentó seguir su rutina, pero no podía dejar de vigilar la ventana cada pocos minutos. Lucas también estaba alerta, escuchando cualquier sonido extraño. Mateo, ajeno al miedo, jugaba con una cometa improvisada en el patio, riendo mientras el viento la levantaba. Esa inocencia era como un rayo de luz en medio de una tormenta inminente. Sofía deseaba protegerlo del mundo, de todo. Pero sentía que ya nada estaba bajo su control. Su vida sencilla había sido invadida por una historia demasiado grande. Al caer la tarde, Lucas volvió a revisar su teléfono en secreto, creyendo que Sofía no lo veía. Ella observó desde la puerta, sin hacer ruido. Él revisaba mensajes cifrados, coordenadas, alertas. Su rostro se endurecía cada vez más. Sofía comprendió que su presencia en la casa era solo un capítulo de algo mucho mayor. Algo que podía cambiar destinos. Algo que podía destruirlos. Sin embargo, por más que se repitiera que debía alejarse, había una parte de su corazón que ya se había unido al de Mateo. Y también, aunque no quisiera admitirlo, al de Lucas. Cuando la noche cayó, Sofía apagó las luces y se quedó observando el cielo desde la ventana. El pueblo siempre había sido un refugio seguro, pero esa sensación desaparecía poco a poco. Ella no sabía que, mientras pensaba en silencio, Lucas la observaba desde el pasillo, con una mezcla de gratitud y dolor. Había entrado a la vida de Sofía con un secreto y un plan oculto. Pero lo que no esperaba era que esa mujer humilde comenzara a convertirse en su único ancla, su único lugar donde podía respirar sin fingir. Y ese sentimiento, ese sí que podía cambiarlo todo. Esa madrugada, Sofía se despertó antes del amanecer con un presentimiento oscuro que le presionaba el pecho.
No había ruido alguno en la casa, excepto la respiración tranquila de Mateo en el cuarto contiguo. Sin embargo, algo en el aire se sentía distinto, casi eléctrico. Caminó descalza hasta la ventana y corrió la cortina con un movimiento lento. A lo lejos, en el camino que bordeaba su casa, vio algo que la dejó helada: luces. Un par de faros apagados, como si alguien hubiera dejado un vehículo oculto entre los árboles. Sofía retrocedió 2 pasos. No era normal. No a esa hora. No en ese pueblo donde todos se conocían. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuchó pasos detrás de ella. Era Lucas, con el rostro tenso, el cuerpo rígido y una expresión que confirmaba todo lo que ella temía. Él también había sentido el peligro. Le pidió en voz baja que no encendiera ninguna luz. Sofía obedeció, temblando. Lucas se acercó a la ventana y observó la silueta del vehículo oculto. Susurró una palabra que Sofía jamás había escuchado en su vida, una palabra que sonó a alarma, a amenaza. Ella quiso preguntarle quiénes eran, pero Lucas apoyó un dedo sobre sus labios, pidiéndole silencio absoluto. Ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Se quedaron así varios minutos, observando la oscuridad desde la sombra de la casa. El vehículo parecía abandonado, pero Lucas sabía que no había nada al azar en su vida desde hacía meses. De pronto, vio una figura moverse entre los matorrales. Un hombre vestido de negro, con una linterna que apenas encendía y apagaba, como buscando señales sin llamar la atención. El corazón de Sofía latió tan fuerte que juró que el extraño podría escucharla. Lucas la abrazó desde atrás, no por cariño, sino para controlar su respiración temblorosa. Estaban siendo observados. Y lo peor, estaban siendo buscados. Cuando la figura desapareció entre las sombras, Lucas tomó una decisión inmediata. Le pidió a Sofía que despertara al niño y empacara algunas cosas esenciales. Sofía, confundida y aterrada, preguntó a dónde iría. Lucas no respondió de inmediato. Parecía calcular rutas alternativas, salidas, riesgos. Finalmente dijo que no podían quedarse allí. Que el pueblo, tan tranquilo como siempre, ya no era seguro. Sofía sintió que el mundo se le caía encima. Aquella casa era su vida, su historia, su refugio. Pero también entendía que no podía permitir que Mateo, un niño tan dulce e inocente, estuviera en peligro por su causa. Mientras Sofía preparaba una pequeña bolsa con mantas, comida y documentos, Lucas revisaba cada puerta y ventana, asegurándose de que no quedaran señales de que habían estado despiertos. Parecía un profesional en fuga, alguien que sabía exactamente qué detalles podían delatarlo. Sofía lo observaba, incrédula, dándose cuenta de que no conocía ni el 5% del hombre que había dejado entrar en su casa. Aún así, había una parte de ella que confiaba en él, porque en medio de todo, él no dejaba de proteger a Mateo. Y eso, para Sofía, era suficiente para seguirlo un poco más. Cuando estuvieron listos, Lucas apagó todo rastro de luz y los guió hacia la puerta trasera. La noche estaba fría, silenciosa, como si el mundo tuviera miedo de respirar con ellos. Mateo dormía en los brazos de Sofía, ajeno al caos que los rodeaba. Lucas avanzó primero, revisando los alrededores, cada árbol, cada sonido. La tensión era tan grande que Sofía sentía un hormigueo constante en los brazos. Caminaban pisando la tierra húmeda con extremo cuidado, como sombras. Sabían que no podían cometer errores. No ahora. No cuando el peligro estaba tan cerca que podía olerse en el viento. A mitad del camino, Sofía escuchó un ruido detrás de ellos. Un crujido seco, rápido, como el movimiento de alguien pisando ramas. Lucas se giró de inmediato, protegiéndolos con su cuerpo. El silencio que siguió fue aterrador. No podían ver quién estaba ahí, pero sentían la presencia, la presión, el acecho. Era como si las sombras mismas los observaran desde todos los ángulos. No había duda, los habían encontrado. Sofía sintió que las piernas le temblaban.
Apretó a Mateo contra su pecho, deseando desaparecer. Lucas tomó su mano con fuerza y con un gesto rápido los obligó a seguir caminando. Llegaron a un pequeño establo abandonado detrás de la colina, donde pudieron ocultarse temporalmente. Allí, en medio del olor a madera vieja y heno húmedo, Lucas por fin habló. Le dijo a Sofía que las personas que lo buscaban no solo querían silenciarlo, querían eliminar cualquier rastro de él, incluida su familia. Sofía sintió un vacío en el estómago. ¿Cómo algo así podía estar ocurriendo tan cerca de su vida humilde? Lucas continuó, explicándole que uno de sus socios más cercanos había ordenado la persecución. Y esa persona no dudaba en usar métodos extremos. Sofía lo escuchó, horrorizada, pero también sintiendo un profundo peso de responsabilidad. Lucas la miró directo a los ojos y le dijo algo que la desarmó. Si ella quería dejarlo allí, si quería salvarse, ese era el momento. Él se entregaría al peligro sin oponer resistencia antes que permitir que Sofía o Mateo sufrieran por él. Sofía sintió una punzada en el corazón. Era la primera vez que veía a Lucas listo para sacrificarse. Su voz tembló cuando respondió que no lo abandonaría. No mientras un niño estuviera en riesgo. No mientras el peligro rondara su propia casa. Lucas quiso protestar, pero ella negó con la cabeza. A pesar de todo, Sofía no era una mujer que huía del sufrimiento ajeno. El silencio en el establo se volvió casi sagrado. Lucas respiró hondo, como si las palabras de Sofía le devolvieran el derecho a seguir luchando. Mateo seguía dormido, sin saber que su futuro dependía de decisiones tomadas en aquella noche oscura. Sofía acarició su frente con ternura, deseando poder darle una vida mejor, una vida sin miedo. Lucas los observó, y en ese momento comprendió algo que lo golpeó como un rayo. Sofía no era solo una mujer buena, era su única oportunidad de redención. Su única luz en un mundo que se desmoronaba. A lo lejos, desde la colina, un motor encendió. Lucas cerró los ojos un segundo, maldiciendo en silencio. No tenían tiempo. No tenían opciones. El peligro estaba acercándose, avanzando como una sombra inevitable. Sofía se levantó, apretó a Mateo contra su pecho y miró a Lucas con una determinación que él jamás había visto antes. Sabía que venía una tormenta, una que podría destruirlos o unirlos para siempre. Y sin embargo, ambos sintieron lo mismo al mismo tiempo, ya no había vuelta atrás. El motor que se escuchaba a lo lejos hizo que Lucas diera un paso hacia la puerta del establo, como un animal que protege su territorio. Sofía sintió el frío de la madrugada colarse entre las tablas rotas mientras sostenía a Mateo con todas sus fuerzas. El niño, aún dormido, no sabía que el mundo alrededor estaba a punto de quebrarse. Lucas apoyó una mano en la madera envejecida, escuchando con una calma que en realidad escondía pánico. Sabía que tenían segundos, no minutos. Sofía lo observaba, su corazón latiendo desbocado. Nunca en su vida había huido de nada. Pero ahora debía huir para salvar dos vidas que no eran suyas y quizá también la propia. Lucas regresó hacia ellos con un plan improvisado. Tomó la mochila, revisó su contenido y le indicó a Sofía que debían cruzar la colina hacia el bosque. Allí podrían perderse entre los senderos estrechos que solo la gente del pueblo conocía. Sofía tragó saliva, asustada. Sabía que ese bosque era espeso, lleno de sombras y ruidos extraños. Pero cualquier lugar era mejor que quedarse allí, esperando ser encontrados. Lucas le pidió que confiara en él una vez más. Sus ojos se encontraron en un instante silencioso, lleno de miedo, determinación y algo más profundo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Salieron del establo en absoluta oscuridad, guiándose solo por la tenue luz gris del amanecer que comenzaba a pintar el cielo. El viento helado golpeaba sus rostros mientras avanzaban por la colina. Sofía cargaba a Mateo, que empezaba a moverse inquieto. Lucas caminaba delante, protegiendo cada paso, cada metro del camino. Cada tanto se detenía, escuchando señales de persecución.
El silencio era engañoso. Sabían que los hombres podían aparecer en cualquier momento. Sofía sentía que sus piernas no le respondían bien, pero continuaba avanzando, impulsada por un instinto que jamás había experimentado: sobrevivir. Cuando llegaron al borde del bosque, Lucas se agachó para revisar las huellas en la tierra húmeda. No querían dejar rastro, pero él sabía que los hombres que lo buscaban eran expertos en rastreo. Con movimientos rápidos, hizo que Sofía pisara sobre sus propias huellas para confundir el camino. Sofía nunca había imaginado algo así. Todo parecía sacado de una película de acción, excepto que esta vez era real. Demasiado real. Al entrar entre los árboles, el ambiente cambió, era oscuro, húmedo, y el sonido del bosque parecía murmurar advertencias. Pero también ofrecía sombra, refugio y la posibilidad de desaparecer. Avanzaron durante varios minutos, esquivando raíces, ramas y piedras. El amanecer aún no lograba iluminar el interior del bosque. Sofía sentía que cada paso podía ser una trampa. De repente, Lucas levantó la mano, pidiendo silencio. Sofía se detuvo de inmediato. Entre los árboles, a lo lejos, se escuchó el sonido de pasos apresurados. No había duda, los perseguían. Lucas tomó aire, evaluando rutas posibles. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. Pero el bosque era un laberinto donde el más mínimo error podía ser fatal. Sofía apretó a Mateo, que ahora comenzaba a despertar asustado. Sin pensarlo más, Lucas tomó la mano de Sofía y la obligó a avanzar por un sendero estrecho que apenas se veía entre la maleza. Era un camino que solo alguien desesperado elegiría, pero no tenían otra opción. Sofía, con el corazón golpeándole las costillas, siguió sus pasos sin soltarlo. A cada metro, oía los sonidos detrás de ellos: ramas quebrándose, voces ahogadas, respiraciones rápidas. Los hombres estaban ahí. No eran imaginaciones. No eran sombras. Eran reales, peligrosos, implacables. Lucas sabía que no podían enfrentarlos. Tenían que llegar al otro lado del bosque antes de ser acorralados. De pronto, el sendero desapareció entre arbustos densos. Sofía sintió pánico. Lucas, sin embargo, usó su fuerza para abrir espacio entre las ramas. Sofía pasó con Mateo, raspándose los brazos con espinas que dejaban líneas rojas en su piel. Pero no dijo nada. No podía darse ese lujo. Las voces detrás de ellos se oían más claras. Un hombre gritó una orden. Otro respondió. Estaban contando cuántos pasos los separaban. Lucas apuró el paso, respirando con dificultad. Cada músculo de su cuerpo temblaba. Pero no se detuvo. Su vida dependía de seguir moviéndose. Y ahora, también dependían de él dos almas inocentes. Cuando por fin llegaron a un claro en el bosque, Lucas se detuvo solo un instante para observar la colina del otro lado. Ese era el punto donde el terreno comenzaba a descender hacia el río. Si lograban llegar al agua, podrían seguir la corriente para borrar cualquier rastro. Sofía lo miró, jadeando, con la garganta seca y las manos temblorosas. Tenía barro en la ropa, en las piernas, en el rostro. Pero su mirada seguía firme. No pensaba rendirse. Aunque nunca lo admitiera en voz alta, algo muy fuerte se estaba formando dentro de ella, una determinación feroz, nacida de la vida y del miedo. Antes de avanzar, Lucas hizo algo inesperado. Colocó las manos en los hombros de Sofía y la miró directamente a los ojos. Le dijo que estaba orgulloso de su valentía, que jamás había imaginado que una mujer tan humilde pudiera ser tan fuerte. Sofía sintió un vuelco en el corazón. Nadie en su vida le había dicho algo así. Durante un segundo, olvidó el peligro. Olvidó el bosque, los hombres, la oscuridad. Solo existían sus ojos y los de Lucas. Pero ese instante se rompió cuando un disparo resonó a la distancia, cortando el aire como un rayo. Era una advertencia. Y también una sentencia.
Corrieron colina abajo, esquivando árboles y piedras. Sofía apretaba a Mateo contra su pecho, protegiéndolo de golpes y ramazos. Lucas iba a su lado, guiándolos como podía. El suelo era resbaladizo. Cada paso podía ser una caída. Pero el río estaba cerca. Podían escucharlo. Un murmullo creciente, como un susurro de esperanza. Sin embargo, los pasos detrás de ellos también se acercaban. Los perseguidores eran rápidos y cada vez estaban más cerca. Lucas sabía que si los atrapaban en ese punto abierto, no habría escapatoria. Sofía sabía que de caer, no volvería a levantarse. Finalmente, llegaron al borde del río. El agua corría con fuerza, pero era su única opción. Lucas tomó a Mateo de los brazos de Sofía y la miró con urgencia. Les dijo que entrarían al agua, que debían soportar el frío y dejar que la corriente los llevara un tramo. Sofía abrió los ojos con terror. Nunca había nadado bien. Nunca había enfrentado un río así. Pero Lucas no le dio tiempo a pensar. Tomó su mano, apretó con fuerza y le dijo que confiara en él una última vez. Sofía respiró hondo, sintiendo el mundo derrumbarse y al mismo tiempo, algo dentro de ella reconstruirse con valentía. El primer contacto con el agua fue como un latigazo helado. Sofía jadeó, pero no gritó. Lucas la sostuvo mientras mantenía a Mateo seguro contra su pecho. La corriente los arrastró de inmediato, moviéndolos entre ramas y remolinos. Era una sensación aterradora, como estar atrapados entre manos invisibles. Pero también era libertad. También era escape. Los hombres que los perseguían llegaron a la orilla segundos después, pero no se atrevieron a entrar. Lucas, Sofía y Mateo desaparecieron entre las aguas turbulentas, dejando atrás un rastro que por fin se rompía, al menos por ahora. La corriente del río los arrastró durante varios minutos que parecieron interminables. Sofía apenas podía mantener los ojos abiertos mientras el agua helada golpeaba su rostro una y otra vez. Lucas sostenía a Mateo con un brazo y con el otro se aferraba a ella para que no se perdiera bajo las aguas agitadas. El niño lloraba en silencio, aterrado, pero Lucas murmuraba palabras tranquilizadoras que se perdían entre el rugido del río. Sofía sentía que su cuerpo ya no le respondía. El frío se le metía en los huesos y el terror la mantenía apenas consciente. No sabía cómo, pero confiaba en Lucas con una intensidad que jamás habría imaginado. Después de un tramo turbulento, la corriente comenzó a amainar. Lucas aprovechó para guiar a Sofía hacia la orilla. Con esfuerzo, lograron aferrarse a unas raíces gruesas que emergían de la tierra. Sofía tosió, expulsando agua, mientras intentaba recuperar el aire. Sus manos temblaban violentamente y su vestido empapado se pegaba a su cuerpo como una segunda piel helada. Lucas colocó a Mateo sobre una roca seca y lo envolvió con una manta de la mochila, protegiéndolo del viento. Luego volvió hacia Sofía, ofreciéndole su mano. Ella la tomó, débil pero decidida, agradecida de estar viva. El bosque alrededor estaba silencioso, demasiado silencioso. Lucas se quedó quieto unos segundos, observando el terreno con ojos expertos. Sabía que el río les había dado una ventaja, pero también sabía que no duraría mucho. Los hombres no tardarían en encontrar un rodeo. Sofía, aún temblando, le preguntó cuánto tiempo tenían. Lucas respondió con un susurro: poco. Muy poco. Sofía sintió que su corazón se encogía, pero en lugar de derrumbarse, se levantó lentamente. Había algo nuevo en ella, una fuerza que quizás siempre existió pero que recién ahora despertaba. Respiró profundamente y se preparó para continuar. Avanzaron entre los árboles, siguiendo un camino apenas visible. Mateo, agotado, se aferraba a los brazos de Lucas. Sofía caminaba detrás, observando cada movimiento, cada señal de peligro. El bosque era un laberinto húmedo, lleno de sombras que parecían moverse entre los troncos. Sin embargo, Sofía ya no temía a la oscuridad.
Había enfrentado un río embravecido y seguía en pie. Había visto la muerte rozarlos y aún así estaba decidida a proteger a ese niño, incluso más allá de sus límites. Lucas la miraba de vez en cuando, sorprendido por su fortaleza silenciosa. Cuando llegaron a un claro pequeño, Lucas les pidió detenerse. Sacó su teléfono, mojado pero aún funcional, y revisó la señal. Era débil, pero suficiente para recibir un mensaje encriptado. Su rostro se endureció al leerlo. Sofía se acercó, sabiendo que aquello no significaba buenas noticias. Lucas le explicó que sus perseguidores habían enviado más hombres a la región. No solo estaban en el pueblo, también habían revisado los caminos secundarios. Sofía sintió mareo. ¿Cómo podían haberlos rastreado tan rápido? Lucas no tenía respuesta. Solo sabía que debían llegar a un punto seguro antes del anochecer. Continuaron caminando en silencio. El viento movía las hojas, creando un susurro constante que parecía seguirlos. Mateo, ya más tranquilo, apoyaba la cabeza sobre el hombro de su padre. Sofía veía en Lucas un cansancio profundo, pero también una determinación feroz por proteger a su hijo. Era esa mezcla, de fuerza, miedo y amor, lo que comenzaba a despertar algo inexplicable en ella. No era amor todavía, pero era una conexión rara, intensa, nacida del peligro y la vulnerabilidad compartida. Sofía intentó ignorarla, pero era imposible. Cada minuto a su lado la acercaba más a una verdad emocional que no quería enfrentar. Cuando llegaron a una zona más limpia del bosque, Lucas anunció que debían desviarse hacia una cabaña abandonada que recordaba haber visto en un mapa antiguo. No era un refugio perfecto, pero les daría horas de ventaja. Sofía aceptó sin discutir. Sabía que Lucas sabía lo que hacía. Sin embargo, mientras caminaban entre raíces enormes y troncos torcidos, se dio cuenta de que él estaba cada vez más agotado. El peso del niño, la tensión, el miedo, todo se reflejaba en sus hombros. Sofía se acercó y ofreció cargar a Mateo por un rato. Lucas dudó, pero ella insistió. Y en ese instante, una chispa genuina de confianza los unió. Con Mateo en brazos, Sofía avanzó por el sendero angosto, sintiendo que el niño buscaba su calor. Esa pequeña cabeza apoyada en su cuello la llenó de una ternura que casi dolía. Era como si, a pesar del caos, Mateo la hubiera elegido como refugio. Lucas caminaba a su lado, observándolos con un brillo extraño en la mirada. Algo en esa imagen, Sofía protegiendo a su hijo, lo golpeó profundamente. Ella no era solo una mujer buena. Era una mujer capaz de convertirse en el pilar que a él le habían arrebatado. Sofía sintió el peso de esa mirada, y algo dentro de ella también cambió. Cuando finalmente divisaron la cabaña entre los árboles, Sofía sintió un alivio momentáneo. Era vieja, con paredes de madera gastada y un techo inclinado cubierto de musgo, pero estaba en pie. Para ellos, eso era suficiente. Lucas revisó el interior antes de dejarlos entrar. No había señales de uso reciente. Un lugar olvidado por todos, excepto por quienes realmente necesitaban esconderse. Mateo se acostó en una manta, agotado. Sofía se sentó a su lado, acariciando su cabello. Lucas cerró la puerta y se apoyó contra ella, dejando que su cuerpo cayera finalmente en un descanso obligado. Estaba al límite, pero seguía luchando. Las horas pasaron lentamente en la pequeña cabaña. Sofía observaba la luz filtrándose por las rendijas de la madera, recordando que su vida, hasta hacía poco, era simple, lineal, segura. Ahora, cada minuto parecía una batalla por sobrevivir. Lucas se acercó y se sentó a su lado. Su voz salió baja, rota. Le agradeció por no abandonarlos. Le dijo que ella había sido su única luz en medio de la oscuridad. Sofía sintió un nudo en la garganta. La cercanía, la sinceridad, la calma momentánea dentro del caos, todo comenzó a formar una verdad emocional imposible de ignorar. Un ruido en el exterior los hizo levantarse de inmediato. No era un animal.
No era el viento. Era una pisada humana, pesada, calculada. Sofía y Lucas se miraron, sabiendo que la tregua había terminado. Lucas apagó la única vela encendida y tomó la mano de Sofía. Un segundo más tarde, la puerta de la cabaña vibró con un golpe seco. Sofía sintió que el alma se le caía al suelo. El peligro los había encontrado de nuevo, y esta vez no estaban protegidos por la oscuridad del bosque ni por la corriente del río. Estaban atrapados. Juntos, pero atrapados. El golpe en la puerta resonó como un trueno dentro de la pequeña cabaña. Sofía sintió que todo su cuerpo se paralizaba, pero Lucas actuó de inmediato. La tomó de la mano, la miró a los ojos y le pidió que permaneciera detrás de él sin importar lo que ocurriera. Mateo, sobresaltado por el ruido, comenzó a llorar en silencio. Sofía lo abrazó con fuerza, intentando contener el temblor de sus manos. Afuera, pasos lentos rodeaban la cabaña, como lobos que aguardan el momento exacto para atacar. Lucas respiraba hondo, preparando su mente para lo inevitable. Sabía que aquel instante definiría su destino, y el de ellos. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Los hombres ya no golpeaban, ahora escuchaban. Buscaban cualquier sonido dentro de la cabaña. Sofía contuvo su respiración. Lucas se mantuvo erguido, con el pulso acelerado pero el cuerpo firme. Sabía que no podía luchar contra ellos físicamente. Lo único que podía hacer era proteger a Sofía y a Mateo el mayor tiempo posible. De pronto, una voz grave llamó su nombre desde afuera. No era un desconocido. Era un antiguo socio suyo, uno de los responsables del fraude. Sofía sintió que el piso bajo sus pies desaparecía. Aquella voz tenía poder. Y tenía sed de venganza. La voz habló de manera burlona, diciendo que Lucas había sido muy difícil de rastrear, pero que al final siempre aparecía. Que intentar esconderse con una campesina era una muestra de su desesperación. Sofía apretó los dientes. No por el insulto, sino por el tono venenoso que revelaba cuánto disfrutaban haberlos acorralado. Lucas cerró los ojos un instante, sintiendo rabia y vergüenza. No quería que Sofía escuchara esas palabras. No quería que Mateo fuera testigo de esa parte oscura de su vida. Pero ya no podía ocultar nada. La verdad estaba allí, latiendo entre las paredes de madera. El hombre insistió en que abrieran la puerta, o la derribarían. Lucas sabía que no había forma de ganar. Su única opción era negociar. Se acercó lentamente a la puerta, con las manos en alto. Sofía quiso seguirlo, pero él la detuvo sin mirarla, extendiendo un brazo hacia atrás como un escudo. Cuando Lucas habló, su voz era tranquila, pero cargada de un cansancio profundo. Les dijo que él se entregaría si prometían dejar en paz a la mujer y al niño. Desde afuera, un silencio burlón respondió antes de soltar una carcajada. No le creían. No querían un trato. Querían acabar con todo. Sofía sintió un impulso visceral, casi irracional. No podía permitir que Lucas se entregara solo. No después de todo lo que había hecho para protegerlos. No después de haber cruzado un río helado, haber enfrentado un bosque oscuro y haber arriesgado su vida para mantenerlos con vida. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se colocó a su lado. Lucas la miró con incredulidad y terror. Ella no dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Sus ojos hablaban por ella, no permitiría que él muriera solo. No permitiría que Mateo perdiera a su padre. No permitiría que la maldad triunfara tan fácilmente. Los pasos afuera se acercaron a la puerta. Una mano empujó la madera, midiendo su resistencia. Lucas tomó la mano de Sofía por un instante, un gesto silencioso que contenía gratitud, dolor y un afecto profundo que ya no podía ocultarse. Sofía sintió un calor inesperado en su pecho. A pesar del miedo, se sintió más viva que nunca. Juntos, enfrentaron la posibilidad de la muerte con una valentía que ninguno sabía que tenía. La puerta volvió a vibrar.
El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se convertía en un eco eterno dentro de la cabaña. De repente, un sonido diferente irrumpió en la escena: sirenas. Sirenas lejanas, pero reales. Sirenas que se acercaban rápidamente desde la carretera que bordeaba el bosque. Los hombres afuera reaccionaron con sorpresa. No esperaban compañía. No esperaban interferencias. Sofía se llevó una mano a la boca, incapaz de creerlo. Lucas abrió los ojos con un destello de esperanza. Aquellas sirenas no eran comunes. No en un pueblo tan pequeño. Y menos aún en un bosque remoto. Alguien había llamado a las autoridades. Alguien había visto el vehículo sospechoso. Alguien había decidido intervenir. Los hombres afuera comenzaron a discutir entre sí. La tensión se volvió caótica. Uno de ellos ordenó retirarse. Otro quería entrar a la fuerza antes de que fuera demasiado tarde. Lucas aprovechó ese breve desorden y empujó una mesa contra la puerta, reforzando la barrera improvisada. Sofía ayudó, temblando, pero decidida. Los pasos afuera retrocedieron. Luego, se escuchó el ruido de un vehículo acelerando bruscamente, alejándose del lugar. Las sirenas se acercaban más y más. Sofía sintió que su cuerpo cedía. Se dejó caer de rodillas, abrazando a Mateo, que lloraba en silencio. Estaban vivos. Contra todo pronóstico, seguían con vida. Minutos después, la puerta de la cabaña se abrió lentamente. No eran los hombres. Eran agentes de la policía estatal. Lucas levantó las manos, explicando la situación con pocas palabras. Tenía pruebas, nombres, documentos. Tenía toda la verdad que sus perseguidores querían enterrar. Los agentes lo escucharon con atención mientras Sofía y Mateo eran llevados afuera para ser atendidos. El sol comenzaba a salir entre los árboles, iluminando el bosque con una luz dorada que parecía un suspiro de alivio del propio mundo. Sofía cerró los ojos, dejando que esa calidez la envolviera. Horas después, ya a salvo, Lucas se acercó a Sofía con una expresión que ella nunca había visto en él. No era miedo. No era cansancio. Era una mezcla de gratitud y cariño profundo. Le dijo que jamás podría pagarle lo que había hecho por él y por Mateo. Que ella había sido la única persona que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Sofía sintió un nudo en la garganta. No buscaba recompensa. No buscaba reconocimiento. Solo había seguido su corazón. Lucas tomó su mano con suavidad, como si fuera algo frágil y valioso. En ese instante, la verdad no se sintió como un peso, sino como una liberación. Lucas ya no tenía que huir. Los responsables serían capturados. ¿Y Sofía? Sofía había descubierto una fuerza que ella misma desconocía. El viento sopló suavemente entre ellos, llevando consigo los últimos restos de miedo. Mateo, con los ojos aún hinchados por el llanto, abrazó a Sofía con la misma confianza de siempre. Y Lucas, mirando a ambos, comprendió que el destino no lo había llevado a ese pueblo por casualidad. Lo había llevado porque allí estaba su nueva vida. Su segunda oportunidad. Y quizá, si el tiempo los guiaba, también su nuevo amor. Cuando todo terminó, el silencio que quedó en el aire no era el mismo que había acompañado a Sofía durante años. Era un silencio nuevo, lleno de posibilidades. El pueblo, aún medio dormido, comenzaba a despertar sin imaginar la tragedia y el milagro que habían ocurrido en lo profundo del bosque. Sofía observaba el amanecer desde el porche de la casa de una vecina, donde habían sido llevados para descansar. Su ropa seguía húmeda, su cuerpo adolorido, pero su corazón latía con una fuerza diferente. Había sobrevivido a algo que jamás habría imaginado enfrentar. Y lo había hecho sin perder su esencia. Lucas apareció a unos metros, hablando con los agentes que ahora custodiaban la zona. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por una serenidad inesperada. Ya no tenía que esconderse.
ya no tenía que mentir. La verdad, por fin, había salido a la luz. Sofía lo observó en silencio, recordando la primera vez que lo vio caminar por el camino polvoriento, fingiendo ser un desconocido sin destino. En ese momento, jamás habría adivinado la magnitud de la historia que él cargaba sobre los hombros. Y mucho menos habría imaginado que ella tendría un papel tan crucial en su desenlace. Cuando Lucas se acercó a ella, el mundo pareció reducirse a los pasos que lo separaban. Nada a su alrededor importaba, ni los agentes, ni los curiosos que comenzaban a preguntarse qué estaba pasando, ni el cansancio acumulado. Solo existían él, ella y el niño que ahora dormía en brazos de una enfermera. Lucas se detuvo frente a Sofía y respiró hondo antes de hablar. Le dijo que jamás podría olvidar lo que ella hizo. Que había arriesgado su vida sin obligación alguna. Que había confiado en él incluso cuando él mismo temía haber perdido su camino. Sofía bajó la mirada, abrumada por la intensidad de sus palabras. El viento movió suavemente el cabello de Sofía mientras ella respondía con honestidad. Le dijo que no sabía de dónde había sacado la fuerza. Que solo actuó siguiendo lo que sentía correcto. Que no podría haber dejado a Mateo atrás, sin importar el peligro. Lucas escuchaba cada palabra como si fueran un bálsamo. Como si nunca antes alguien hubiera hablado de él con tanta pureza. Fue entonces cuando comprendió que, más allá de la huida, del miedo y de la verdad que los perseguía, Sofía lo había visto como un hombre, no como un millonario, no como un fugitivo, no como un caso perdido. Como un ser humano. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y procedimientos legales. Lucas tuvo que enfrentar las consecuencias de haber desaparecido, pero también recibió protección oficial después de entregar todas las pruebas contra quienes lo habían traicionado. Sofía lo acompañó en silencio, sin pedir nada a cambio. Era como si su presencia bastara para mantenerlo firme. Mateo, por su parte, se aferraba a ella como si siempre hubiera sido parte de su vida. En aquellos breves momentos de calma, Sofía comenzaba a entender que algo muy profundo había cambiado entre ellos tres. Una mañana, después de que la tormenta legal comenzara a amainar, Lucas se presentó ante Sofía vistiendo ropa limpia y una expresión que ella no había visto nunca: esperanza. Se sentó a su lado y le dijo que tenía una decisión difícil por delante. Su antigua vida, su fortuna, su empresa, todo podía ser recuperado. Pero también podía elegir dejar atrás ese mundo y comenzar uno nuevo, sin secretos, sin sombras, sin miedo. Sofía sintió un nudo en la garganta. No quería influir en su decisión, pero tampoco quería perder lo que habían construido en medio del caos. Lucas tomó su mano, buscando una respuesta que solo ella podía darle. Sofía respiró profundamente antes de hablar. Le dijo que no importaba que eligiera, siempre y cuando lo hiciera pensando en Mateo. El niño había sufrido demasiado. Necesitaba estabilidad, amor, un hogar. Lucas sintió que sus palabras abrían una luz en un camino oscuro. La miró con gratitud y ternura. Había encontrado en ella algo que jamás pensó posible, un refugio. No uno físico, sino uno emocional. Un lugar donde podía ser él mismo. Un hombre roto intentando reconstruirse. Sofía lo sabía, lo veía en sus ojos, y por primera vez se permitió aceptar que también necesitaba a alguien, aunque nunca lo hubiera admitido. Algunos días más tarde, el pueblo comenzó a retomar su rutina habitual. Pero para Sofía, nada era igual. Sus manos ya no temblaban al amasar pan. Su mirada tenía una firmeza nueva. Había cruzado un límite invisible entre la mujer que siempre fue y la mujer que ahora debía ser. Lucas aparecía cada mañana para ayudarla con la casa, con la huerta, con Mateo. No como un invitado, sino como alguien que comenzaba a construir su lugar a su lado. El pueblo murmuraba, inventaba historias, pero a Sofía ya no le importaba. Había enfrentado el peligro de frente. Las habladurías ya no tenían poder sobre ella. Una tarde, mientras Sofía colgaba ropa al sol,
Lucas se acercó con una expresión nerviosa que ella jamás habría imaginado en él. Le pidió unos minutos para hablar a solas. Sofía sintió que su corazón se agitaba. Él le explicó que había tomado una decisión definitiva. No volvería a su antigua vida. No quería una mansión, ni una oficina, ni un mundo lleno de mentiras y codicia. Quería comenzar de nuevo. Quería una vida simple, verdadera, real. Y quería construirla con ella, si Sofía lo aceptaba. El aire se quedó suspendido entre ambos, como si el tiempo esperara su respuesta. Sofía sintió que las lágrimas querían escapar de sus ojos. No por tristeza, sino por la magnitud del momento. Había pasado toda su vida pensando que jamás sería suficiente para alguien como él. Pero Lucas, observándola con sinceridad absoluta, le mostró que no buscaba perfección ni riqueza. Buscaba paz. Buscaba verdad. Buscaba a alguien que no temblara ante la oscuridad. Sofía lo miró a los ojos y, con una sonrisa tímida pero llena de fuerza, le dijo que no sabía qué les depararía el futuro. Pero sí sabía que no tenía miedo de intentarlo. Y eso era suficiente. Lucas la abrazó por primera vez sin miedo, sin prisa, sin dolor. Fue un abrazo profundo, cálido, lleno de un agradecimiento que iba más allá de las palabras. Mateo corrió hacia ellos y se unió al abrazo, riendo por primera vez en días. En ese instante, Sofía entendió que la vida no siempre seguía caminos rectos. A veces, el destino entraba a su casa disfrazado de desconocido con un niño asustado. Y a veces, ese mismo destino terminaba convirtiéndose en familia. Cuando el sol comenzó a ponerse y el cielo se pintó de naranja y oro, Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. Después de tantos días de miedo, confusión y peligro, había encontrado algo que nunca imaginó tener, un futuro. Y aunque sabía que la vida no sería perfecta, también sabía que, esta vez, no estaría sola. Lucas, con su pasado y sus sombras, había elegido quedarse. Ella, con su humildad y valentía, había elegido abrir su corazón. Y juntos, unidos por el azar y la sobrevivencia, comenzarían una historia que nadie, absolutamente nadie, habría podido prever.